Cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Gaitán Pajoy, estudiante de la Escuela de Ciencias Administrativas y Contables ECACEN, matriculado en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, sede José Acevedo Gómez. Les voy a realizar la exposición de la conclusión de mi movimiento social, el cual es el movimiento feminista, y empezaré respondiendo algunas interrogantes. ¿Qué consideramos que, ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Porque el movimiento feminista a lo largo de los siglos ha sido un movimiento que ha luchado constantemente por injusticias las cuales vivían, por cosas democráticas, cosas sociales, cosas en su propia vivienda. Las mujeres siempre han sido por debajeadas ante los hombres, nunca tuvieron los mismos derechos desde los inicios de la humanidad. Siempre ellas han sido menos y es un gran ejemplo de un movimiento social, un movimiento que se alza, que lucha contra el sistema, que busca un cambio y busca formar parte de la sociedad de igual a igual, políticamente y socialmente. Em, por siguiente, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo relacionamos la temática investigada con la participación política y democrática en Colombia? Ok, el feminismo aporta muchos cambios radicales tanto en la estructura como en la forma de gobernar, principalmente porque en Colombia no se tomaba en cuenta la mujer para nada. La mujer era maltratada y no se hacía nada al respecto, ni siquiera, o sea, la mujer podía tener un marido y el marido podía golpearla y eso, y realmente no era algo tan pertinente para la sociedad antiguamente. También la mujer logra conseguir unos cambios políticos y democráticos, porque básicamente en Colombia el estado del voto está muy mal dividido y solo se le da voz y voto. Siempre se deja por de lado a una gran parte de la población, a los pobres, a los campesinos, a las mujeres principalmente en este caso. Y el movimiento feminista lucha en contra de esto. Hace más de 50 años no era posible que una mujer tuviera voz y voto, que una mujer que votara así como normalmente en cada elección. Hace 50 años eso no era posible, porque el periodo de tiempo que delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social determinado. Ok, para empezar, les explico que además del feminismo, escogimos con mi grupo de trabajo el movimiento, un suceso ocurrió llamado la masacre del Salado. Lo escogimos porque evidenciamos la violencia que vivió principalmente este pueblo, los cuales fueron tomados por la guerrilla, por los paramilitares y fue considerado por mucho tiempo como un pueblo paramilitar, un pueblo guerrillero. Y esta nos permite comprender mucho la lucha social que tenían las mujeres aparte de la democracia, la cual era su vulnerabilidad, viéndose como más vulnerables, más frágiles. Muchas de las mujeres en este suceso fueron violadas, fueron torturadas tanto física como psicológicamente, eh, sufrieron un gran tipo de violencia en este suceso. Por eso delimitamos este espacio para acogerlo y notar la lucha contra la cual luchó este movimiento. ¿Por qué seleccionamos el espacio geográfico para la investigación? Principalmente porque ahí fue donde ocurrió el suceso en Villa del Rosario, El Salado, ubicado a 18 kilómetros del corregimiento del municipio de Carmen Bolívar. Em, para la época en que sucedió, este sitio era un punto guerrillero. Eh, Primero, principalmente fue tomado por los guerrilleros debido a que El Salado en ese tiempo tenía una muy buena economía, tenía una gran cantidad de ganados, era un pueblo campesino muy próspero. La guerrilla se da cuenta de esto, nota que su posición geográfica le es cómoda para realizar pues las cosas que ellos hacían y toman como rehén al pueblo campesino de este sector. Em, También hay que recalcar que este sector era muy vulnerable debido a que no se veía como un apoyo de la policía, no se veía alguna autoridad que los pudiera defender y esto fue lo que principalmente causó a que estos hechos empezaran a suceder.
¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolla el movimiento o sector del Salado? Los hechos que influyeron en esto fue al momento de que la guerrilla toma posicionamiento o toma a este pueblo como rehén para sus cosas, realizan un acto que es secuestrar una gran cantidad de ganado. A la persona que le robaron el ganado se molestó, era una persona adinerada, contrata a los paramilitares y ellos con gusto aceptan, ya que en esa época siempre se veía el choque entre guerrilla y paramilitares. Ellos siempre luchaban, tenían sus contras, entonces ellos con gusto aceptan y tenían como misión recuperar el ganado perdido. Fueron a eso, realizaron un, ok, al momento de ellos tomar la decisión de cumplir la misión, entran por tres puntos los cuales era accesible el ingreso a este pueblo. Llegan sigilosamente. Algunas personas fueron a las cercanías del pueblo, fueron también asesinadas. Por ellas se estima que se asesinaron alrededor de 66 personas. Fue una masacre bastante sangrienta que tuvo hechos lamentables. Entonces, ellos van, toman de rehenes a los campesinos, a muchas de las mujeres de este pueblo, se fueron humilladas, tanto física como psicológicamente. Relatan algunas personas sobrevivientes de este hecho, que una de ellas fue tomada del pelo, llevada al centro del pueblo y fue golpeada, fue brutalmente humillada, violada. Muchas mujeres y niñas fueron violadas. eh, Contaban que ellos les gritaban que eso les pasaba por ser mujeres de guerrilleros y bueno, esta lucha em, la enfocamos al movimiento feminista porque ellas fueron como la parte más vulnerable, la que más sufrió, la que más fue humillada, porque fueron las que más violaron, las que más maltrataron, masacraron. Em, los principales actores relevantes de este sector investigado fueron los campesinos, las mujeres, como ya recalcamos, los paramilitares, los guerrilleros. También se dice que el gobierno de Colombia tiene una gran culpa debido a que no fueron partícipes, o sea, no aparecieron en ningún momento a ayudar sabiendo que este hecho, en el momento en que ocurre, todo el país sabía que la guerrilla y los paramilitares estaban haciendo algo en este pueblo, sabían que iba a pasar algo malo, pero el gobierno colombiano no apareció hasta 3 días después de que suceden estos hechos. Entonces cuentan las anécdotas de algunos otros sobrevivientes que ellos al momento de realizar al momento de pasar esto, los guerrilleros celebran, a los sobrevivientes los mandan a dormir, eh, ellos mientras tanto en la noche hacen una fogata, celebran, toman y se tardan 2 días aproximadamente y luego se van. ¿Cuál fue el contexto histórico que desencadenó la temática social elegida? El contexto histórico del movimiento feminista es una lucha constante por una igualdad, por intentar ser incluida en el medio social que la rodea, por intentar que ellas sean consideradas parte de la sociedad, porque eran excluidas en todo momento. Entonces, esa es la lucha es la lucha y lo que históricamente afecta a las mujeres. El contexto actual de las mujeres es que el movimiento feminista ha luchado, ellas deciden que no van a tolerar más esto, que no van a dar un paso atrás. Eh, Actualmente tienen muchas problemáticas como acosos, como cosas de cómo deben vestir, de pensamientos de otras personas, pero ellas principalmente se han enfocado en no más violencia, en que sean igual a igual con los hombres, que tienen las mismas oportunidades. Actualmente en la política, las mujeres tienen estadísticamente 20% de participación en el Congreso, lo cual es algo muy bajo aún hoy en día. Y bueno, en el momento ellas deciden luchar, seguir en esto que están haciendo. La relación con la temática y el concepto de cultura política es que el movimiento feminista usa su aprendizaje, su conocimiento y ven que algo no es justo. Ellas deciden por eso mismo luchar. Su conocimiento hacia la cultura política del país principalmente en Colombia, en todos los países,
del mundo ocurrió este mismo suceso, pero en Colombia fue algo diferente, ya que en Colombia se encontraba llena de violencia. Colombia es un país que históricamente ha tenido mucha violencia y ellas simplemente con lo que sabían, ellas se dieron cuenta y dijeron, no, esto no me parece justo que todas las personas tengan opción al voto, que ellas tengan otros derechos y nosotras seamos excluidas. Entonces, su conocimiento hacia la cultura general del país, hacia su estructura, las hizo cambiar el chip y luchar, aprovechando pues cosas que pasaron a una, a un cambio de la constitución política. Lo primero que hicieron fue estar atentas, participar en varias juntas, hacer varios movimientos, unirse con varias compañías y luchar por esto hasta que consiguieron un cambio en la constitución política y su derecho al voto. Este sector aporta mucho a la democracia, a la construcción de la democracia, ya que ellas siempre fueron una lucha incansable por hacer parte del movimiento social colombiano, del movimiento social en el mundo, de la democracia en el mundo. Ellas no eran tomadas en cuenta y se nota que su lucha ha rendido frutos, ya que hoy en día las mujeres tienen su derecho al voto, sus vidas han cambiado. Ellas siempre quisieron que fueran más respetadas. Hoy en día, em, si un hombre se pasa con ellas, si algo pasa, ya tienen derecho a demandar, ya se hacen algunas cosas, aunque aún hay algunos fallos, pero sí se ha conseguido ese avance. Como conclusión final, el movimiento feminista es un movimiento que nos ayuda bastante a comprender los movimientos sociales en general, ya que es muy obvia las injusticias con las que ellas han vivido. También es muy positivo el cambio histórico que ha tenido de a no ser notadas, a no tener ninguna participación, a hoy en día tener participación en el Congreso, a tener sus derechos, a poder manifestarse, a cambiar cosas estructurales de la gobernación del país. Entonces, como conclusión, es un movimiento bastante admirable, bastante evidente para su estudio y que ha conseguido muchas cosas. Muchas gracias. Hasta luego.